¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia, en la que va a ir aconteciendo todo esa problemática que queda después de la Segunda Guerra Mundial, porque a veces pensamos que se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya no hay nada, ya hasta ahí quedó, y no. Aquí en la Segunda Guerra Mundial todo el ejército rojo va a ir persiguiendo, ¿sí?, a lo que son los nazis, y los va replegando estado por estado, los va replegando hasta que lleguen a Berlín, donde ahí los van a destruir. Y entonces se va a hacer eso porque esto es como cuando uno tira una casa y dice uno, pues ya se cayó. No, se tiene que limpiar, se tiene que recoger todos esos escombros, se tiene que recoger todos los problemas, porque puede volver a resurgir otras causas. Pues así va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Van a ir sacando de todos los lugares a los alemanes y los van replegando y van pasando de lugar en lugar en lugar hasta que van a llegar a Berlín. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo cuando llegan ellos a Polonia, donde va a haber en la actualidad un papa polaco, que es Juan Pablo II, el que va a tratar de que vuelva a resurgir todo ese poderío de Polonia a través de la historia, contando todos los acontecimientos que pasó. Y esa es una de las situaciones en la que este papa va a tener esa intervención. Aquí vamos a irnos dando cuenta que a partir de todo eso, Polonia pues al final va a dejar una huella en la que se había creado toda esa situación de la solidaridad que había a partir de la historia, y que todos esos temas bálticos que se van a ir suscitando, tanto Polonia, que quedó en descontento de cómo la manejaron, cómo opinaron, cómo decidieron por ella sin tomarla en cuenta en todo el transcurso desde el siglo XIX, y que ellos en realidad fueron un Estado nacional nada más 20 años, que pasaron de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Hubo un intermedio donde ellos tuvieron un florecimiento, y que aquí se va a ir marcando todo esto, en la que nadie pudo pues ayudarlos en cierta forma, porque toda esta Unión Soviética que va a ir derrotando a los nazis a través de esa liberación, que aquí vamos a ir viendo que ya desde la batalla de Krusky, aquí tanto Letonia, Finlandia, van a ir, que son los países bálticos, Estonia también, van a quedar todos lesionados, y aquí se van a ir persiguiendo a todos esos nazis a través de estos pueblos que son pueblos de los bálticos, y que va a tener esa llegada hasta Polonia, donde van a llegar cerca pues ya de acorralarlos a Berlín. Todo esto que va a llevar a Berlín a todos esos alemanes que alrededor, donde se había habido muertes de más de 27 millones en esa guerra que se había suscitado en el Leningrado y Stalingrado, y en el que, como habíamos visto, toda esa liberación ya desde los tiempos de los normandos, cuando fue el desembarco de Normandía, que vimos cómo se fue replegando, y que tanto los ingleses como los franceses se mantuvieron en cierta forma contribuyendo a toda esa depuración que estaba habiendo, y que se va a formar todos esos bloques históricos. Aquí vamos a irnos viendo cómo va a exigir Polonia que se le reconozca, porque fue maltratada, fue ultrajada, fue utilizada a través de la historia. Cuando vamos a ir proporcionando todas esas cartas de negociaciones que deberían haber hecho y que no se hicieron, y que va a ser, recordarán de cuando la Unión Soviética empieza la reconstrucción, y que va a ser desde 1948 hasta 1980, donde se va a dilatar toda esa reconstrucción que tuvo Varsovia,
que es lo que se va a ir marcando aquí. Aquí vamos viendo cómo todo ese sistema de tanques que se fue desarrollando en la Unión Soviética, porque ahí ellos fabricaban armamento. Recordarán que habíamos dicho que las mujeres estaban participando en la armazón de los tanques y de las armas. Toda esa situación en la que se va haciendo, que va a abarcar una supercantidad de armamentos que se van a seguir, seguir haciendo, y que al final de cuentas se van a quedar, pues se puede decir que después en bodega para las próximas batallas que se tengan, y que esto viene a retribuir cuando recordarán que ellos van a ayudar en la batalla de Kursk. Esto que se va a ir armando en toda esta situación de invasión, y que vimos cuando el desembarco de Normandía en Francia, va a ir haciendo, y que también tuvo su participación en Italia, en Anzio y en Montecassino. Toda esta situación que se abarcó, que tuvo repercusión en toda esa bota itálica, en la que fuimos viendo cómo la Unión Soviética, hasta la caída de ella, que va a ser en 1989, en todo ese bloque socialista, y en esa caída, Polonia va a empezar a hacer toda esa pues finalización, cuando van recorriéndose ya, cuando ya van empujando a los nazis. ¿Por qué queremos quedar bien marcado esto de cómo los fueron arrastrando a partir de todos estos lugares? Aquí vamos viendo que se va a retardar. Recordarán que cuando los alemanes iban a entrar a la batalla de Kursk, se retardaron 5 semanas. Recordarán que ya lo habíamos comentado, porque ellos van a entrar a Polonia en esa época, y ahí va a ser todo eso. Aquí van a empezar a ver, así como hubo pueblos de resistencia a la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, también van a haber pueblos que participaron en cierta forma en ayudarlos, y uno de ellos pues va a ser Rumanía. Rumanía había estado, pues, es un país, para empezar, que es un país latino, ¿sí? En el que ellos son los herederos del pueblo de los romanos. Vamos a ir viendo cómo aquí van a pasar todos esos pueblos que están ahí alrededor de Rumania, que van a llevar la imprenta, en la que la imprenta va a grabar la Biblia, y que va a pasarla al latín más adelante. Todos ellos tenían un tratado de amistad de muchos años con ese pueblo germano. ¿Por qué tenían esa amistad, Rumanía, con los germanos? Porque ellos estaban rodeados, toda esa, todos esos lugares estaban rodeados de gente que eran eslavos, y entonces ellos hicieron como esa amistad con los germanos. Cuando son las guerras, pues automáticamente se tienen que ser pueblos aliados a ellos, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo cómo toda esta identidad histórica que se va formando a través del tiempo, y esa amistad de los germanos con todos estos pueblos, son los que van a ir haciendo que los rumanos se involucren, pero se involucren para pelear con los germanos, eh, y pues van a tener más adelante ellos también problemas, porque van a ser cuestionados. No es lo mismo pueblos que hicieron resistencia a pueblos que se unieron a ayudarle a los nazis, pero ya vimos de dónde nació, de esa amistad que ya tenía muchos años, en que tanto los rumanos como los germanos tenían ese pacto de amistad. Aquí vamos viendo que esa amistad viene desde el siglo XVI, nomás para que tengan en cuenta que no es tan ahora en el siglo XX. Ellos ya venían desde el siglo XVI teniendo eso, y que aquí van a tener esa amistad, pues por todos los problemas que ellos en cierta forma venían arrastrando con todos esos estos eslavos, porque en realidad los estaban rodeando,
y que aquí van a tener una situación que cuando se pasa todas estas guerras, cuando ellos tienen que demostrar que todos estos romanos hicieron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, pero como estaban en oposición, pues se perdió todo ese heroísmo con lo que luchó este pueblo, ¿sí? Pero pues se puede decir que estaban del bando contrario y pues no contó y al contrario, fue un pueblo muy maltratado a través de el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a ir haciendo toda esta situación. Pero aquí siguen replegándose a todos esos pueblos y van a llegar a donde están los húngaros. Los húngaros también era un pueblo que apoyó a los nazis. Ellos habían tenido habían hecho como una policía nacional que le llamaban las flechas cruzadas. Estas flechas cruzadas que después en el cine va a llevarlo con una película que se llama La Caja de Música. En esa caja de música se habla como una mujer, su padre va a ser enjuiciado, va a ser visto qué atrocidades cometió, porque él pertenecía a esa policía de las flechas cruzadas de los húngaros, donde ahogaban a las personas y toda esa situación que va ocurriendo en todo Budapest. Aquí vamos a ir viendo cómo en Budapest hay un museo que se llama la Casa del Terror. Esa Casa del Terror, en la que ahí se habla de todas esas víctimas que estuvo en la época de Stalin, y que va a haber también una situación en la que le hablan de que eran transvestistas. ¿A qué se referían a esto? A que decían que los húngaros, unas fechas, se ponían hagan de cuenta, ropa de Stalin, y otros se ponían de nazis, y otros, o sea, iban cambiando de vestuario conforme iban pasando por los acontecimientos todos estos húngaros, y que vaya haciendo y formando esa colaboración que tienen con el pueblo, con los nazis, pero que van a estar introducidos tanto húngaros, los rumanos, y que ya hablamos que todo esto está en el Museo de Budapest. Aquí hay algo importante, porque esos húngaros ellos son mayares, ellos no son eslavos, y sin embargo estuvieron metidos como una fuerza de apoyo nazi. Aquí es lo que se va a ir haciendo y que se va a ir formando toda este orden social que va a ir haciéndose, en que más adelante, cuando venga la cortina de hierro, cuando venga Stalin, cuando venga todo lo de la guerra eh, soviética involucrando, ellos van a quedar pues sumergidos en toda esa situación en la que va a quedar pues plasmado todo ese aglutinamiento que se tiene en los aspectos nazis, porque aquí vamos viendo cómo toda esta unidad nacional de serbios que se llamaban los Shemini, esos Shemini y serbios, que en realidad era una unidad nacional en las montañas. Fíjense lo difícil que va haciendo aquí, porque aquí va a salir un personaje muy, muy importante, y nos vamos a referir a Tito, el de Yugoslavia. Él va a derrotar a los nazis, pero fíjense en qué va a pasar aquí. A Yugoslavia nadie lo ayudó. Nadie, ellos mismos se van a ayudar, ellos mismos se van a organizar, ellos van a hablar con todos los países que están alrededor, con todos los pueblos, con todos los estados, y van a ir haciendo que tengan conciencia de que el enemigo no son ellos, sino los enemigos son los nazis que quieren conquistarlos. Y entonces se van a unir y van a hacer toda esa fuerza de resistencia que tuvo Tito en Yugoslavia, y que lo va a hacer que tengan ese triunfo tan importante. Más adelante, ahora que estemos viendo
Europa del Este, vamos a tocar todos estos puntos porque ahorita estamos viendo todos estos pueblos, ¿sí? Que participaron, porque de aquí vienen sacando a todos los nazis, ¿sí? Porque los llevan a Berlín y entonces hagan de cuenta que hacen un recorrido y se van jalando, los van llevando hasta que lleguen a Berlín. Y por eso estamos mencionando todos estos pueblos, pueblos de resistencia y pueblos que se anexaron a ellos, pero que ahora que platiquemos ya sobre la historia de Europa del Este, vamos a hablar muy detenidamente de lo que ocurrió en toda esta situación y que aquí Stalin va a tener problemas más adelante también con Tito, porque él ya pasó del problema de sacar a todos esos nazis y cuando llegue Stalin va a tener también un enfrentamiento con él y que va a estar unido y van a intervenir ahí pues el Nasser, el de Egipto, y Nehru, el de la India, en la que se van a convertir pues aliados de Yugoslavia. Toda esta bipolaridad que se había manejado alrededor de que tanto la Unión Soviética como el concepto nazi, donde decían que no tenía que quedar nada, que todo lo tenían que destruir y que aquí se va a plasmar nuevamente en el cine, en la película histórica y la de Undergone, que ahí va a platicar toda esa guerra que hubo con los Balcanes. Aquí vamos viendo que van a irse arrinconando todos estos nazis, todos estos pueblos que van a llegar desde Italia, donde Austria también fue uno de los pueblos que ayudó a todo ese nazismo y que aquí van a hacer todo ese recorrido desde Bulgaria, desde todos los países bálticos, desde Varsovia, en la que habíamos visto que va a quedar también todo ese recorrido, todo ese ir replegando a todos esos nazis para llegar a Berlín y que van a pasar tanto por Polonia, por Hungría, por Yugoslavia, por Bulgaria y por Rumanía. Todo esto van llegando, es como que le dieron toda una vuelta desde lo de la batalla de Kursk. Aquí vamos viendo cómo van a ir siendo perseguidas todas estas situaciones, lesionada toda esa Europa del Este, que cuando nosotros hablamos de estos pueblos que a veces ni se conocen, a veces ni se mencionan en la historia, pero que son de suma importancia, en la que corresponde todo lo que es Europa del Este, porque aquí con todos estos frentes que se estaban haciendo, se formaron como una especie como de rodillos que van llevando a todos estos ejércitos de los nazis a concentrarse a Berlín. Aquí vamos viendo cómo tanto Europa del Este como Europa del Oeste y Europa del Sur, Italia y todos ellos son los que van replegando y haciendo que todos estos ejércitos lleguen a estar en Berlín, donde va a ser la destrucción. Aquí vamos viendo cómo toda esta problemática y toda esa resistencia muy notoria que fue haciendo eso, donde aquí fíjense en lo que se va a plasmar. Aquí todos saben que cuando lleguen los nazis a Berlín va a haber destrucción total, pero también van a haber demasiadas muertes, que todas las personas que estén involucradas en esta batalla, en esta caída de Berlín, van a morir tanto alemanes, tanto nazis, como también van a morir los que lleguen a destruirlo. Y entonces aquí Inglaterra considera pues que él no se debe de meter mejor y Estados Unidos también piensa lo mismo y Francia también dice pues como que yo ya hice mi parte, yo hasta aquí llego, yo ya no expongo a mi gente más y todos empiezan a tomar ese pensamiento, menos la Unión Soviética. La Unión Soviética va a decir, no, yo voy para allá, yo voy a acabar con todo eso, porque ellos venían arrastrando sentimientos de venganza, venían decididos a acabar, a aplastar, y que cuando ellos van a llegar en sus tanques, van a ver banderas de todos esos pueblos donde fueron pasando, donde los nazis destruyeron, donde los nazis acabaron con toda esa gente y que ahí van tanto estandartes
donde se va mencionando todos estos lugares, como también van habiendo frases en las que ellos dicen que ellos no van a olvidar y que van a enumerar pues todo ese problema que hubo con los bálticos en Bielorrusia y ese juramento de ese cerco que tuvieron ellos y que aquí van en cierta forma, pues van a liberar toda esta situación. Fíjense en que aquí cuando estos rencores de las naciones tienen la oportunidad de vengarse, lo hacen con todo. Ya lo vimos cuando fue Francia, pasó esa misma situación. Pues aquí la Unión Soviética va con todo sobre los nazis. Aquí vamos viendo cómo ya pasó Stalin, ya llegaron a toda esa situación en la que va a ser esa caída de Berlín y van a entrar todos esos tanques y aquí van a ir viendo que nada más hay niños y viejos y que toda esa situación y toda esta caída que va a tener Adolfo Hitler en la que el pueblo no había sido digno según Hitler, el pueblo alemán, y que no estuvo a la altura de Hitler. Y entonces fíjense en lo que va a pasar. Hitler no va a organizar un plan de evacuación para salvar a su pueblo, a los alemanes, los deja morir porque dice que no estuvieron a su altura y entonces automáticamente pues todo el ejército rojo va a llegar con todo y pues los va a acabar. Aquí es donde nuevamente el cine hace otra película en la que se va a denominar o llamar La caída de Berlín. En esta caída de Berlín donde Hitler piensa que lo más importante de salvar de toda esta destrucción, pues únicamente son los archivos. No le interesa salvar a la gente, no le interesa salvar al pueblo, porque dice que pues para él lo que valía realmente era ese proyecto político y que los alemanes no estuvieron a esa altura, no tuvieron la capacidad de seguir apoyando ese proyecto político ni esas ideologías que tenía Adolfo Hitler y en la que se le va a llamar que no mande ejércitos, no manda ejércitos para salvar todo eso y pues lo único que van a hacer es acabar con todo ese pueblo. Aquí podía haber habido alguna situación si en realidad se hubiera querido salvar de hacer una paz por separación en la que se podía haber negociado, pero aquí en realidad no va a haber eso. Y toda esta situación en la que se van a empezar a suicidar la gente porque se están dando cuenta de que Adolfo Hitler no los está ayudando ya y que va a tener esa aniquilación de alemanes y toda esa división donde la gente todavía pensaba que habían esas divisiones fantasmas que pensaban que venían, pero que ya desde hace mucho estaba todo eso desaparecido y que va a tener, aunque va a haber resistencia, pero pues ya no van a ser, porque aquí todo el mundo va a declarar que Alemania va a tener que hacer un retroceso en su civilización como un estado pastoral. Todo ese estado pastoril que tiene que tener va a volver que Alemania automáticamente tenga que llevarse a tener la situación y la responsabilidad de componer todo eso, porque los rusos después se llevan a todos los alemanes a que vayan a reconstruir todo lo que se había afectado en la Unión Soviética. Pero aquí estamos viendo cómo toda esta entrada que tiene todos esos pueblos en contra de los alemanes en la entrada de Berlín, cada puerta, cada ventana van siendo destruidas, va afectándose a la población civil también y que aquí recordarán que habíamos dicho que en una de las invasiones se habían robado una estatua que era el Neptuno, pues ahí se lo van a encontrar y va a nacer nuevamente todo ese coraje, esa recordación de todo lo que ellos habían sido maltratados
por todo este pueblo nazi y en la que va a haber todos esos bombardeos que había hecho. Pues aquí va a ocurrir en Berlín, que va a quedar pulverizada y que se va a hacer toda esta situación. Dicen que actualmente cuando uno va a Berlín, hacen un paseo para ir recorriendo todos esos lugares, que hay muchos que todavía siguen igual, y que aquí hay una estación del zoológico que está intacta, así como quedó, no la repararon, y que se va viendo como pues recordando toda esa situación, toda esta eh, batalla, toda esa venganza, todos sus sentimientos contra los nazis, y que en Berlín pues va a ser realmente el acabose en la cual la historia va a nombrar como único responsable de todas estas atrocidades de que hubo, tanto esos crímenes históricos en la Segunda Guerra Mundial, y lo van a nombrar como el único responsable de toda esa situación que hubo desde todos los Balcanes, de todo el holocausto que hubo y toda esa caída que va a tener la Bielorrusia. Vamos viendo aquí cómo se va a ir haciendo, en la que hay un estandarte de dos soldados que tienen la hoz y el martillo como símbolo en su bandera en esa caída de Berlín. Vamos viendo que más adelante se va a anexar el escudo de la Merced. Vamos más adelante y nos vamos dando cuenta cómo se va colapsando. A las 4 de la tarde, el día 9 de mayo de 1945, se va a hacer esa caída de Berlín, y que posteriormente va a celebrarse en un desfile, como lo habíamos iniciado desde el principio, que habíamos estado empezando a contar esto, cómo se iba a conmemorar el día de la celebración del Día de la Victoria, esa victoria que tuvo la Unión Soviética contra Alemania, contra los nazis. Y aquí van a empezar a verse que todos esos pueblos que se van a ir transformando y que va a hacer que tenga una trascendencia en el transcurso de los acontecimientos más adelante, en las que va a quedar pues ya las entradas de toda esta conferencia de posta y alta, donde se hacen la repartición, donde viene toda esa guerra fría, donde viene toda esa cortina de hierro y toda esa resistencia que habían tenido estos pueblos. Aquí vamos vamos a quedarnos a este momento, porque realmente fue terrorífico todo esto que aconteció, tanto en la época de la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, pero también más adelante va a estar comparado con lo de Stalin. Aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir hablando sobre toda esta situación. Hay que ver estas películas que les mencioné, si las puedo conseguir se las voy a pasar para que ustedes tengan una visión de qué fue lo que realmente aconteció para que se llegara a la caída de Berlín. Que pasen una buena tarde.